el tema de la jornada, la infancia y la sociedad, impacto del trauma psíquico y cómo influye los desafíos para la justicia, yo quise tomar primero el tema de trauma psíquico y después ir derivando a tendencia antisocial, que es un tema que me ha interesado, que lo vengo estudiando hace más de 30 años, incluso concurrí durante más de 5 años a esos institutos de detención, que ahora creo que se los llama de rehabilitación, donde hay chicos entre 14 y 18 años. En general es por robar, golpear, estafar, pero siempre había alguno también por haber matado, ¿no? A mí me pareció en principio darle jerarquía al trauma psíquico temprano, ¿no? Y lo voy a enfocar desembocando o a partir de la de privación y la consecuencia que es la tendencia antisocial, ¿no? Bueno, respecto al trauma psíquico temprano, me interesa hacer aportes para definirlo y conceptualizarlo y darle una entidad lo más definida posible, porque me pareció que está un tanto disperso en la amplia bibliografía psicoanalítica. Entonces, si hablamos de trauma a secas, nos vamos a referir al trauma del adulto, que ahí no me voy a extender porque ya recurrimos a Freud, que fue el primero que lo incluyó, y es algo que acontece en un sujeto adulto que pasa sorpresivamente, no hay expectativa angustiosa y la gran diferencia con el trauma psíquico temprano es que es un aparato psíquico desarrollado donde las instancias psíquicas están diferenciadas y hay sobre todo representaciones mentales, no solo visuales, táctiles, sino lo que hago más hincapié en las representaciones de palabra. En cambio, en el trauma psíquico temprano, una característica es que va a ser en un psiquismo incipiente, donde obviamente las representaciones de palabra van a estar ausentes, ¿no? Y eso me parece definitorio. El trauma psíquico temprano me pareció que había que tratar de definirlo y darle una entidad muy definida porque tiene una importancia superlativa. Es la causa fundamental que va a generar, que va a estar presente en la etiología de las patologías del narcisismo más graves, las patologías del narcisismo, que son justamente las patologías por las cuales se nos consulta. Quería hacer hincapié porque realmente lo que he visto cuando atendí a estos chicos, que en realidad no los atendí en privado, sino en este instituto de detención, bueno, era todo mucho sufrimiento. Ahí sufría el que padecía la enfermedad directamente, la familia que muchas veces estaba desquiciada y después cuando la patología tendencia antisocial no se curaba y evolucionaba a psicopatía, que era lo que llamo evolución maligna, el sufrimiento era directamente terrible porque se llega al asesinato. Insisto en esto de que quise darle una entidad y hacer aportes a trauma psíquico temprano, porque obviamente al producirse, como dice el nombre, tempranamente dentro del primer año de vida, va a estar afectado el narcisismo y va a dar lugar a estas patologías tan graves, ¿no? Psicosis, trastornos borderline, falso self, tendencia antisocial y graves psicosomatosis. Yo lo voy a hacer enfocando en mente, apuntando hacia la tendencia antisocial. Y como dije, voy a tratar de ir aportando datos que sean propios y exclusivos que me permitan darle una identificación, una identidad específica y mostrar
que el trauma psíquico temprano es una unidad específica en sí mismo y que tiene una existencia independiente y que está claramente diferenciado de otros conceptos de la misma familia como es el trauma en el adulto. Bueno, para que se vaya entendiendo más claramente lo que voy a ir desarrollando, quiero decirles que tengo en mente las teorizaciones de los autores que yo más tengo en cuenta: Sigmund Freud, Donald Wood Winnicott, Wilfred Ruprecht Bion, Margaret Mahler, y dentro de los autores argentinos y que tienen una actividad activa actualmente con pacientes y presentando libros, que es Jaime Lutemberg, que tiene muchas lecturas y ha integrado muy bien a Freud, Winnicott y Bion. Además, el trauma psíquico temprano, como dije, lo voy a encarar con una particularidad, ya que lo voy a tomar conceptualizándolo, apuntando al encuentro de cómo lo encuentro en la clínica. Y como ya dije, a mí me ha interesado verlo en los bebés o infantes. Cuando digo infantes, porque aún no han adquirido el lenguaje, o sea que, como ya dije, es un psiquismo incipiente sin representaciones palabras, y que voy a tomar en cuenta desde Winnicott la deprivación que se produce en la etapa de dependencia relativa del desarrollo emocional primitivo. Y algo más, lo pienso apuntando a que en un segundo tiempo, como si hubiera una latencia, 10 o 15 años después, va a ser su presencia como tendencia antisocial, que es un cuadro clínico que creo que es bastante conocido, pero yo lo que voy a apuntar es que lo voy a decir después, a ciertas particularidades que en ese cuadro clínico me llamó mucho la atención los malos entendidos que se dan y las paradojas que se dan en este cuadro clínico, con que puede haber un agravamiento, que es cuando no aparece un adulto que toma el mensaje del adolescente. El cuadro clínico se agrava, se llega a la delincuencia y a la psicopatía, que realmente es muy triste el final que se produce. Una de las causas por las cuales, si bien hace más de 30 años que me interesé por este tema, que fue cuando veía cómo en 1990 robaban acá en la avenida Cabildo, robaban zapatillas, celulares no, en ese momento no había, robaban una campera, zapatilla y plata, ¿no? Pero me interesé o me volví a interesar a partir de enero del 2023, cuando presencié por televisión el juicio a los así llamados por la prensa los 8 rugbyers, que es terrorífico lo que hicieron estos pibes y lo que hacen estas banditas cuando todos se lavan las manos, porque yo creo que en este grupo de pibes se lavaron las manos desde los docentes del colegio primario, del secundario, los del club de rugby que iban y las fuerzas vivas de la ciudad de donde ellos eran, creo que era de Zárate, ¿no? Entonces digo, vamos a tratar de difundir a ver si se puede aportar algo. Bueno, dentro de los rasgos obvios que van a ayudar a definir al trauma psíquico temprano es la ubicación temporal, que es tempranísimo en la vida. En general se acepta trauma psíquico temprano dentro del primer año. Yo, aunando lo que dice Winnicott cuando dice dependencia relativa y aunando con Margaret Mahler cuando habla del proceso de separación-individuación, donde dice que la diferenciación empieza en el 5º mes, yo lo ubicaría dentro de alrededor de los 6 meses y antes del año que se produce la deprivación. La deprivación obviamente se debe a
que algo catastrófico ha pasado en la madre, porque es una madre. Los conceptos se superponen. Winnicott habla de madre suficientemente buena, con preocupación maternal primaria y que atiende con devoción a su criatura. Bion utiliza madre con reverie, que es como una madre que está ensoñada y entonces está totalmente despreocupada de, qué sé yo, en nuestro país, de la inflación, de estos cambios de gobierno que hay. Está totalmente abocada a su criatura y haciendo una adaptación cuasi perfecta. Si no hay fallas, por ejemplo, la madre que dice Winnicott se identifica y lo comprende a su bebé y con el holding y el handling el chico va entrando en una evolución. Lo de Bion agrega algo que es muy interesante, que la madre con reverie no solo que le calma las angustias, ¿no? Que cuando la criatura transmite, mamá, me estoy muriendo, la mamá lo abraza y dice, tranquilito, que mamá está y no te pasa nada, sino que lo que dice Bion es que al comprenderlo y al hablarle, le va generando elementos alfa, que son alfa pensantes, y le crea una función alfa para que pueda pensar, cosa que la criatura no solo que no se asusta, sino que va armando un psiquismo con representaciones palabras y después se va a poder ir calmando a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando todo esto falla? ¿No? Cuando todo esto falla, la criatura va a entrar en estados de terror. Y estos estados de terror son justamente el prolegómeno. Bion habla del terror. Desde Freud el terror sería la angustia traumática en la psicosis. Desde Bion habla de terror sin nombre, que van a aparecer en estas patologías. ¿Qué es el terror sin nombre? La criatura está aterrorizada porque siente que se va a morir, tiene un cólico, no entiende, no tiene psiquismo para procesar, siente que se va a morir. La madre se lo recepciona, se lo devuelve como digerido y el proceso sigue adelante. Si la madre es inmadura, entonces Bion dice, le devuelve el terror de la criatura más el terror de la madre, que es el terror sin nombre, es una catástrofe directamente. A ver, querría decir también algo más para hacerlo lo más ameno posible. Tomando y yendo a un aspecto muy específico, que es la temporalidad temprana, Gutenberg cita a Ashley Montagut. ¿Qué es lo que es interesante lo que dice Montagut? Montagut dice que las criaturas humanas siempre nacemos inmaduras y anticipadamente prematuras e inmaduras. ¿Por qué? Él dice que los seres humanos, los homínodos, los que nos precedieron, eran cuadrúpedos, pero en la evolución ontofilogenética pasamos a la bipedestación. Al pasar a la bipedestación se achicó el diámetro de la pelvis y el canal del parto se tuvo que adaptar. Entonces hubo que acortarse el periodo de gestación intrauterino y en vez de lo que hubiera sido 12, 13 meses, a los 9 meses hay que nacer sí o sí, porque si no el tamaño de la cabeza seguiría creciendo y ese volumen impediría el pasaje. Todo esto determina que la criatura sea enormemente inmadura. Entonces lo que quiero jerarquizar es la función de la madre, que yo creo que en un altísimo porcentaje no le queda otra que fallar. Por ahí está mal expresado así. ¿Pero por qué lo digo? Porque viendo la cantidad o el porcentaje de patologías tempranas, es evidente que la madre se ve superada. Y creo que se ve superada porque tiene que tener una madurez demasiado grande para tolerar toda la inmadurez de una criatura y tolerar todos los cambios emocionales, cuantitativos, cualitativos que tiene que tolerar la madre. Y
me da la impresión que en muchos casos esto no se puede porque lo que dan, siguiendo a las teorías de Bion, es como que la madre tiene que ser continente de todos los contenidos emocionales cambiantes, variables y extremos y aterrorizantes que tiene una criatura. Viendo, la, viendo el porcentaje tan alto de patologías del narcisismo, me da la impresión que la madre se ve superada. Si no hay un padre que pueda acompañar esta dupla, es una catástrofe. Además, es muy delicada la función del padre si tiene la madurez suficiente, porque desde Mahler lo que nos dice es que la criatura tiene un sensorio que no puede salir rápidamente de la fusión porque entraría en pánico organísmico. O sea que es todo muy complicado. Por eso yo digo que tendríamos que poner un foco ampliado en estos primeros meses de vida y dedicar más a la prevención. Prevención que yo creo que los psicoterapeutas somos poco afines. Yo creo que nunca nos ha entusiasmado demasiado, pero es un tema importantísimo, como que estamos más jugados en la terapia individual y familiar. Pero la experiencia mía cuando fui a este centro de detención, era prácticamente imposible. Yo les ofrecía cuando salían que vinieran, no a mi consultorio, sino los citaba en una confitería, en un Burger King que está acá cerca, no aparecían nunca, no les interesaba, era muy, muy difícil. Por eso creo que el tema nuestro es el de la prevención. Viendo toda, como digo, la patología que hay, me hago una pregunta. ¿Las madres están, en qué porcentaje están preparadas para esto y la familia? Yo creo que no están muy, muy preparadas. Entonces acá, jugando un poco con lo que estuve leyendo, digo, hago una pregunta. ¿Podría ser que esta evolución de cuadrúpedos a la bipedestación que nos abrió el gran camino a la evolución humana, podría ser que le genere una exigencia tan grande a las madres y a la familia que pagamos un alto precio, que es las patologías del narcisismo tan frecuentes? Sí. Eso es una de las preguntas que, Guido, quedan sí, 4 minutitos. 4 minutitos. Bueno, entonces, yendo ya a la patología que a mí más me ha interesado, la tendencia antisocial, que no la voy a desarrollar porque en general es bastante sabida, pero se arma cada malentendido. Si el chico roba, yo digo, lo que ha sentido inconscientemente es que a él le robaron y hasta hay un simbolismo. O sea que al principio la tendencia Bien. antisocial tiene cierto simbolismo y no es tan grave. Si lo ve un individuo de la calle, va a decir, este chico es un ladrón, es un delincuente. Si lo ve un psicoanalista, dice, está en una etapa esperanzadora, hay que ayudarlo. Si lo ve un policía, va a decir, este es un delincuente, lo meto preso. Pero el chico no va a sentir que está robando, a él le robaron. Entonces es paradójico, y ya voy terminando, que Sí. es un niño de 15 años que robando paradójicamente está convocando a la ley y Mm. paradójicamente siendo un menor está haciendo lo que los padres no hicieron, está llamando a que haya un orden, a que alguien lo escuche, que le restituya el amor de la madre para que él pueda volver a vivir los procesos más tempranos que fueron tan importantes. Hay uno que me parece fundamental desde Winnicott, el logro de la capacidad de preocuparse por el otro, que es lo que nos da compasión por el otro, altruismo, solidaridad y ética. Yo creo que los 8 rugbyers no tenían esto y este Mm. chico, Santiago Baez Sosa, estaba Sí. de rodillas pidiendo clemencia y le pateaban la cabeza. Bueno, Bueno, Guido, esto es lo que muchísimas quería gracias. decir. Muchas gracias, Guido. Buenísimo. Gracias. Bueno, yo creo que por ahí si quieren, entre ustedes, Jenny, van a hacer algún comentario previo, pueden hacerlo en este momento para
digamos, a ver la repercusión que tiene en ustedes, Guido, en lo que acaba de tratar, ¿no? Para pasar después al segundo. Excelente presentación. Bueno, si no pasamos a la otra presentación y guardamos las preguntas, son muy interesantes lo que acaba de desarrollar este Guido, así que después seguiremos preguntándole. Bueno, ahora vamos a presentar a la licenciada Fernández Lloret, Lloret Fernández, siempre invierto los apellidos yo. Juana Luisa Loret de Fernández. Pertenece a la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, Centro de Atención Psicosocial, CAPS, miembro concurrente de APA. La licenciada en Psicología Clínica por la Universidad John Fisher Kennedy de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Salud Mental, Fundamentos de las Humanidades y Ciencias Sociales aplicado a la práctica clínica de la Universidad de León, España. Doctora en Psicología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Especialidad en trauma psicológico, psicoterapéutica con especialización en salud mental, derechos humanos, género y rehabilitación de víctimas de violencias pertenecientes al hostigamiento sexual. Y esta especialización se hizo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Psicoterapeuta del Centro de Atención Social de Casos de Sobrevivientes de la Tortura, Malos Tratos, Violencia Sexual y Atención a Desplazados Forzosos Locales y Extranjeros. Ha realizado pericias sobre derechos humanos, participó en el proceso de validación de guía de daño psíquico en víctimas adultos de violencia familiar, sexual y torturas. Publicó el libro Llover sobre mojado con la participación de otro colega, varios artículos en conferencias presentados en nivel nacional e internacional, profesora de psicopatología psicoanalítica con más de 30 años de trayectoria, fundadora del Centro de Atención Psicosocial de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario y concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La doctora Loret Fernández presentará la importancia de la psicología forense en la justicia, la narrativa del trauma 25 años después. Bueno, te damos la palabra, Jenny. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Yo voy a leer el trabajo porque si no me puedo llegar a perder y no me van a alcanzar los 20 minutos. Ok, bueno, comienzo con un párrafo que comentó una de las personas peritadas, una de las mujeres peritadas, que esto fue en una provincia de acá del Perú, ¿ok? Dice así: para nosotros, antes, cuando nos hablaban de que había terroristas, pensábamos que era gente de dientes grandes y cabellos largos, como se presentan en las historias de terror. No sabíamos que senderistas eran los terroristas, porque los veíamos como nosotros. Esto fue un comentario de una de las víctimas de violencia sexual acusada de ser senderista. Este trabajo está dentro de un contexto del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de la cual estuve también participando. Bueno, voy directamente al encuentro con las afectadas y hacia el abordaje psicojurídico. A raíz del proceso de judicialización de casos de mujeres que sufrieron violación sexual como método de tortura, un organismo de los derechos humanos solicita que se efectúen peritajes psicológicos. Voy a cómo se fue la organización para la intervención. Para evitar una posible retraumatización, se articuló un trabajo multidisciplinario con abogados y con una educadora.
Accedimos a la información sobre el proceso judicial y las características de la zona, sus costumbres, historia de los acontecimientos y además las características de las participantes, algunas con temores de dar su testimonio nuevamente, etc. Trabajamos también con una intérprete quechua-español. Desarrollamos un taller con todo el equipo y con ellas para que puedan hacer las preguntas y que volcaran sus inquietudes. Explicamos nuestra función y el porqué del peritaje. De esta manera logramos que todo el equipo estuviera aunado al objetivo común: lograr la justicia, aliviar las secuelas y luchar contra la impunidad. La necesidad de articular el esfuerzo. También nuestra intervención fue con los abogados. Había algunos vacíos por falta de conocimiento de las graves secuelas psicológicas que deja la violación. El comprender la complejidad de este tema hizo que los profesionales pudieran contar con más elementos para realizar las entrevistas y comprender ciertas respuestas de las entrevistadas. Observábamos las dificultades de las señoras para relatar la tortura y el horror de estos hechos. Ellas manifestaban que luego de la violación no pudieron expresar la experiencia sufrida. Por ello, en las entrevistas individuales, las peritas psicoterapeutas buscábamos crear un adecuado clima emocional de empatía y confianza, a fin de que pudieran hablar de los hechos vividos y de su dolor. Buscamos generar una historización que permita dar un sentido a los hechos. No nos limitamos a dar cuenta de síntomas en el aquí y ahora. Buscamos, a través del relato, ubicar el trauma en la historia del sujeto y de su comunidad. A través del relato, y que no quede encapsulado y sin representación. Sí. En este esfuerzo fue necesario una valorización social de los hechos a fin de que esto no quedara en el ámbito de lo privado. Por eso es imprescindible el reconocimiento del otro, validar lo sufrido, es decir, en estos casos la sociedad y la comunidad. La experiencia de este peritaje es que todo el equipo comprometido con derechos humanos y la lucha contra la impunidad nos relacionamos con las afectadas de diferente manera. Nos impactamos con lo terrorífico de las historias que escuchamos, pero pudimos compartir el saber del psicoterapeuta para la escucha, el manejo de las emociones y la comprensión de los mecanismos que se desarrollaron por la tortura. Esta intervención pericial y terapéutica buscó, parafraseando a Viñar en el año 2005, lo siguiente. Él dice: un reencuentro con la temporalidad psíquica, con un devenir y una reapropiación del fuero interior que permita discriminar el pasado del presente, que el sujeto pueda acceder a su actualidad con cierta frescura y no quede incrustado, anclado al trauma, como fuerza de atracción irresistible que satura la significación, todos los ámbitos de experiencia psíquica que contamina el presente y el futuro en un determinismo lineal y fatal con aquel pasado. Voy a hacer una presentación de dos casos evaluados. El primer caso. En el año 1987, Jacinta, puse ese nombre, contaba con 14 años de edad. Estando en una reunión familiar, aparecieron alrededor de 30 soldados y la llevaron con otras personas a un lugar donde escuchó gritos de dolor. Le preguntaron si era terruca y le dijeron que se sacara la ropa. Como se negaba a desvestirse, la golpearon con la culata de un arma. Ingresó el capitán y comenzó a violarla. Después, los otros soldados. No recuerda bien cuántos fueron. Cree que fueron alrededor de 6. Al salir de esa habitación, se burlaron de ella. Nunca había tenido experiencia sexual. Estaba sangrando y muy adolorida. La amenazaron diciéndole que tenía que casarse en un mes.
Temía estar gestando y decidió aceptar al joven que le había propuesto estar juntos, con quien se fue a vivir a los pocos días. Segundo caso, Inés, de 50 años, casada y con 6 hijos. En el año 1988 su padre había sido detenido. Se acerca a la base para preguntar por él. Un jefe militar le dijo que ella era terruca, a lo cual respondió que no lo era. Comenta, yo les dije que necesitaba la presencia de mi padre. Ah, el viejito, ponte contra la pared. ¿Cuánto mides? Me dijeron. Y me puso contra la pared y se me pegó. Me dijo, quítate el pantalón. Lo escupí y me golpeó. Y tuve que recibir callada. Y de ahí vinieron otros, y de ahí estoy enferma. Y no les dije nada a nadie. Llegó a gestar a consecuencia de la violación, teniendo un niño diferente al resto de otros de sus hijos. Comenta, el esposo se da cuenta de cuando te puede embarazar y cuando no, y la regla no venía, y yo estaba calladita hasta que le dije, y él se sorprendió, porque él sacaba la cuenta de los días, y entre penas y lágrimas le tuve que confiar, y de ahí he vivido un infierno muy grande. Secuelas observadas. En los casos presentados hemos observado que las secuelas psicológicas que ha dejado estos actos de barbarie han destruido el desarrollo de sus vidas a nivel individual, familiar y comunitario. Se ha notado entre varias secuelas un estado depresivo, temores a las personas desconocidas, culpa por haber sido violadas. Una de ellas siente temor a extraños y enmudece, no pudiendo hablar ni en quechua ni en castellano. Al contraer una pareja forzada por las amenazas y luego por la ignorancia, comenta que se llenó de hijos que sufren también por toda esta situación de desequilibrio que hay en ella. Siente mucha violencia interna, se descontrola y se desconoce a sí misma. En el caso del embarazo forzoso, cuando el marido se entera de la violación, la rechazó tanto a ella como al hijo, y cuando éste nació, al ser diferente físicamente, fue motivo de burla y de desprecio por parte de todos en la familia. El niño creció en un ambiente hostil, dejó de estudiar y se fue a trabajar como muchacho de servicio a los 10 años, hasta que desapareció sin dejar ningún rastro de su paradero. Lo ha buscado constantemente sin ningún resultado hasta la fecha, por lo que aumenta su angustia y su pena. La transmisión intergeneracional. Hemos observado que el trauma es transmitido a sus hijos por cuanto ven a la madre insatisfecha, irritable, deprimida y con temores, pudiendo perder el control de su ira por el ambiente de frustración en que vive. Hemos notado que todas las mujeres peritadas, una actitud depresiva, confusión, en algunas al relatar los hechos, otras tienen la escena con mucha nitidez, pero todas ante el relato las embargaba mucha tristeza y llanto. Los comentarios eran que luego del episodio de la violación se sentían distintas. Por ejemplo, una decía que no tenía ganas de cocinar y he quedado pensativa, por momentos temblaba y me escapaba, tenía miedo de ser nuevamente abusada delante de mi esposo. Hemos encontrado que ante los recuerdos de la violación, algunas comenzaron a tomar licor para olvidar, afectando inclusive las funciones maternas y cognitivas. Se quejaban de que a partir de la violación quieren olvidar todo lo que ha sucedido en sus pueblos, sienten un estado de nerviosismo constante, una gran desconfianza y ya no tienen alegría por vivir. Sufren de dolores en el bajo vientre y tienen trastornos urinarios, problemas ginecológicos, repulsión a la sexualidad y todo lo asocian directamente como una secuela de la violación. La tortura y la violación sexual dejó una detención del tiempo psíquico como un dolor actual y siempre presente. Sus recuerdos se focalizaban en los hechos pasados, no pudiendo vivir en el presente sin ese recuerdo, teniendo el poder de atraer como un imán todas sus asociaciones.
girando su vida alrededor de estos pensamientos. Como plantea Cárdenas y otros, las personas han adormecido el registro colectivo de todo lo previo a la incursión de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas. Es difícil recordar más allá de estos eventos, su historia personal y colectiva. Es así que en esta intervención que las afectadas manifestaron que luego de la violación no pudieron expresar la experiencia traumática de tortura y de horror. Análisis. Según Amnistía Internacional, existe un patrón sistemático de abusos que se repiten en las zonas de conflicto de todo el mundo, y estos persisten porque aquellos que lo cometen saben que estos delitos pueden quedar impunes, porque las mujeres no denuncian fácilmente los abusos sexuales. Ellas han denunciado lo que les ha pasado a sus familiares y los han defendido, mientras ellas se han postergado. Si vemos en las historias presentadas, las mujeres se han sentido humilladas, menospreciadas, con temores que las paralizan, y sus familias aún sufren las secuelas de la violación. Sus vidas han quedado destrozadas, se sienten que han arrasado con su identidad, sintiéndose culpable inclusive por lo que les ha pasado. Además, las sobrevivientes de las violaciones cargan con el temor de que sus familias y las comunidades las condenen si son identificadas públicamente como víctimas de abuso. O sea, acá se le dice sobra o culo de militar. El tema pasa por los vulnerables que pasan a ser las mujeres, en especial en las zonas de conflicto, donde se las utiliza como si fueran un campo de batalla. Es querer dominar, dejando la huella del horror, sin poderlo representar, impidiendo tramitar la ira, la vulnerabilidad y todo lo que se despierta en la víctima. Esta situación queda ahí, fijada en un espacio psíquico que atravesará toda la vida. Como reflexión final, han pasado más de 30 años desde que han acontecido estos hechos y observamos que las secuelas psicológicas aún persisten y seguirán mientras no haya un tratamiento multidisciplinario, o sea, médico, jurídico, psicológico, antropológico y sociológico. Da la impresión que no se tiene en cuenta la magnitud del daño, el cual traspasa lo privado, y por más que se quiera ocultar, la víctima lo va denunciando a través de sus síntomas y así lo va demostrando, sin que los responsables de la salud y el Estado lo consideren plenamente. En violaciones a los derechos humanos existe un compromiso ético que no solo corresponde a psicoterapeutas y abogados, sino a la sociedad en su conjunto. Se plantea entonces la necesidad del cuidado en el manejo de esta problemática que compromete a las relaciones familiares y comunitarias, a fin de que los procesos de judicialización de los casos de violencia sexual contra las mujeres sean redignificantes y reparadoras y no generen traumas secundarios en las afectadas y permitan que la lucha contra la impunidad prevenga la repetición de estos patrones de violaciones contra los derechos de los ciudadanas y ciudadanos del país. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muy bueno. Vamos, bueno, muy interesante todo lo que traes de tu experiencia. Ya. Vamos ahora a escuchar a la exposición del doctor Iván Gutiérrez Cuadrado, psiquiatra de la siempre me confunde esta palabra, Pontífica Universidad Javeriana, psicoanalista titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, miembro de FEPAL e IPA, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en el Subcomité de Géneros, miembro del Grupo de Estudios Psicoanalistas en la Comunidad, y ha presentado en el Congreso FEPAL último de Río de Janeiro, en el Grupo de Investigación de Prejuicios, Testimonios de Afrodescendientes. Ha publicado diversos artículos sobre racismo y su implicación en psicoanálisis.
practica el psicoanálisis en su consultorio particular y lleva el psicoanálisis a la población general a través de la consulta clínica en Nuestra Señora de la Paz, a través del espacio reglamentado por la Ley de Psicoterapia y Psiquiatría. Bueno, el doctor hablará sobre homofobia como trauma. Lo escuchamos, Iván, lo escuchamos. Hola, gracias a todos. Muchas gracias, Jenny, por ese trabajo. Bueno, gracias Marita y gracias al capítulo de psicotraumatología por permitirme conversar sobre trauma. La directriz del texto a continuación surge a raíz de la presencia de dos pacientes en mi consulta psicoanalítica. Consideré en ese momento que estos pacientes compartían elementos traumáticos. En el primero, hay evidencias contundentes del trauma. En el segundo, pudiese ser controversial decretarlo como tal y por eso lo traigo para que lo pensemos. No sabría decir si se pueden colocar en posiciones extremas y contrarias o si como lo deseo se debe comprender como posiciones complejas relacionadas dialécticamente y en tensión, lejos de la comprensión binaria de víctima-victimario. Por lo menos en estos casos específicos que me traen a conversar. Mi intención entonces es tratar de comprender un poco más sobre lo traumático existente en el escenario de algunos casos de homofobia. Raúl, así le llamaré al primer paciente, viene hace más de un año a mi consulta con un diagnóstico de ansiedad generalizada y ataques de pánico. Se encuentra en tratamiento farmacológico por intensos síntomas físicos que por momentos llegan a ser incapacitantes y disminuyen su funcionamiento en su vida laboral. El cuadro está asociado a múltiples ataques físicos, sociales y psicológicos de agentes externos en su contra. Ataques relacionados con su homosexualidad y su expresión de género. Raúl es un hombre abiertamente gay con comportamientos a los que en sociedades como la mía se les llama hostilmente comportamientos femeninos o maricas. Es terapeuta, tiene un doctorado y creador de una fundación para la atención clínica y psicosocial de sujetos con dificultades relacionadas con diversidad sexual y género. Reconocido en el medio de la salud mental y de diversidad sexual en la ciudad, hace algún par de años es contratado por una reconocida institución educativa para que llevara a cabo una intervención de desensibilización a la comunidad de estudiantes involucrados en casos de acoso escolar y matoneo de alta intensidad ejercido sobre un grupo de estudiantes con expresión de género diversa. Luego de la primera conferencia, llevada a cabo con los alumnos del grado involucrados en la agresividad, Raúl fue amenazado por los, entre comillas, papitos y mamitas del curso escolar en cuestión. Papitos y mamitas es un nombre coloquial que se utiliza acá en Colombia en las instituciones para referirse a los padres de familia. Este ataque fue a través de las redes sociales y medios digitales. Es importante aclarar que se había pedido a cada padre de familia, con la respectiva antelación, firmar el consentimiento de aceptación de la intervención. La agresividad desatada fue tal que Raúl tuvo que mantenerse escondido por unos días, ya que las amenazas llegaron a ser en contra de su integridad física. Esto les recuerda el matoneo padecido en su colegio cuando niño y requiere de nuevo tratamiento. Los eventos homofóbicos y el matoneo lo han llevado a consultar en diferentes momentos de su vida a psiquiatría, psicoanálisis y otro tipo de psicoterapia. Y la sensación es que no es fácil poder hablar de su homosexualidad en los distintos espacios terapéuticos que ha tenido. Todos heterosexuales los ha sentido juzgadores. Dice que no había podido sentirse libre en terapia y los síntomas persistían de manera residual con picos de ansiedad. Algo le hacía falta. Ninguno de estos terapeutas tocaba los temas asociados a su vida homosexual más allá de lo convencional en tanto síntoma. Siente que la homofobia no ha sido puesta en la escena terapéutica hasta ahora
Y dice, la homofobia actual aún me produce miedo a perder mi integridad. Posterior al ataque de ese momento, no logra sentirse cómodo con su actividad habitual fuera de su consultorio. Ponía en duda su experticia en su trabajo y sentía que había dejado de escribir y llevar a cabo conferencias y talleres de la misma manera emotiva y pujante como lo hacía cuando había terminado sus estudios de doctorado. Comenta, siento que he perdido la fuerza en mi voz. El segundo paciente es un padre de familia. Hace poco llega a mi consulta esgrimiendo cómo una de sus dificultades y sufrimiento es no tolerar la vida de su hijo gay con su pareja más allá de eventos familiares nucleares. Él refiere ansiedad y comportamientos de evitación al no permitir que esta pareja esté presente en los eventos de la familia extensa. Él dice, ¿qué dirá mi madre? Ella es muy mayor y no entenderá ni aceptará esto. Mi hijo, que es más joven, debe entender. He observado que en algunos individuos que llegan a sentir y ejercer la homofobia, como este paciente, que no tienen fácilmente espacio psíquico para lo diferente, que requieren de una estructura externa rígida para no sentirse perdidos, para no enfrentar la variabilidad de la realidad externa, para no tener que hacer el esfuerzo de los duelos concernientes al desarrollo de un individuo consciente de sus pérdidas y de su mortalidad. Algunos tienen esta piel del hacer. Se encuentran constituidos o sostenidos por un self motorizado, imparable, hipomaníaco e inflexible, anclados en la aceptación de un orden tradicional que ellos esgrimen con preeminencia en la importancia de sus padres por encima de los hijos y del orden que mantiene a los padres como la quinta esencia de la vida y el orden debido, como si la máxima el tótem permanece tótem fungiera como base de vida. Vigencia del tema. Se dirá que ya estamos en el siglo XXI, que las libertades y derechos que hemos alcanzado en la comunidad LGBTI estuviera clara y establecida, que la legalidad y visibilidad puede ser a criterio de algunos más que suficiente. Que tanta marcha y orgullo puede que no se requiera, pero la realidad externa que se percibe es que todo se mueve y cambia, y los gobiernos de algunos países y territorios están considerando que hay que volver a la cierta llamada tradición, negando existencias diversas, limitando la posibilidad de ser. Otra vez nos están diciendo que no podemos existir, que es mejor quedarse en casa si no nos comportamos igual que los demás. Expresan con falsa indulgencia su manifestación cariñosa bien vale al interior de su casa, pero no donde sea visto por otros. Es decir, que los eventos traumáticos volverán a aumentar sobre territorios en los que pensábamos que la tasa de ocurrencia era tan baja que ya no era un tema. Asevero entonces que la homofobia produce trauma. Es una vivencia traumática donde se produce duda sobre sí, pérdida de la funcionalidad previa, tendencia a la ansiedad, a la depresión, aumento de la posibilidad del consumo de sustancias, dificultad en las relaciones de pareja, ante lo cual es menester no dejar de traer el tema a nuestra formación, a nuestros oficios y no perder la idea de que el trauma se repite hoy y cada día por mucho que se haya ganado espacios sociales y derechos legales. Colombia, siendo uno de los países del sur global que tiene una gran disposición legal a otorgar los derechos merecidos a la comunidad y se considera progresista en este tema, presenta una tasa de homicidios por homofobia no despreciable. Hasta el momento van 46 asesinatos. Entonces, el trauma. Insisto entonces que Raúl padece de un trauma complejo. No es un evento único, sino múltiple y repetidos ataques físicos y no físicos a lo largo de su vida. No solo sobre su vida personal, su expresión, sino también sobre su profesión y acción laboral desde el punto de vista de otros que ejercen su poder de manera autoritaria. Aunque sea idóneo profesional y académicamente y con un lugar privilegiado en la sociedad en la que reside. Según Van der Kolk, el trauma afecta no solo psicológicamente, sino que también depleta el sentido de vida de las personas que lo padecen. Los hace propensos a alcoholismo, consumo de sustancias, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, comportamientos sexuales indiscriminados,
entre otras. Las personas pueden desarrollar de forma transitoria o permanente dificultades para manejar lo cotidiano, se altera la percepción de lo biológico y de ellos mismos. Según Stephen Seligman, en el webinar de la Asociación Psicoanalítica Internacional presentado ahora en junio de este año, con el nombre ¿Es el trauma aún un concepto clave en psicoanálisis?, dice: el trauma se sale de la vida ordinaria, considerándose en la noción de trauma como algo fuera de lo cotidiano. Pero para las minorías como la comunidad con diversidad sexual es cotidiano el trauma. El concepto ha cambiado, ya que es necesario incluir elementos históricos y culturales para su justa comprensión. Hay culturas en las cuales la expresión no únicamente verbal, sino también social, en cuanto a formas de estar públicamente, son cuestionadas. Formas como por ejemplo ser delicado o femenino no son toleradas cuando no se supone que se debe y se convierte en una razón para ser señalado, criticado, agredido y aún aprisionado y asesinado. Por eso hay padres que les indican a sus hijos temerosa y agresivamente: no camines así. Es entonces imperativo acoger la noción de complejidad en cuanto a trauma se refiere. Si bien es cierto que pacientes con un trauma específico vienen a nosotros para ser tratados, otros, como el paciente que me trae hoy ante ustedes, requiere ser pensado como quien padece un trauma complejo y presenta las consecuencias del mismo y de tratamientos que, exitosos de manera parcial, dejan por fuera elementos presentes que producen persistencia del dolor. Seligman recuerda que las relaciones traumáticas entre los cuidadores en presencia de infantes y entre cuidadores e infante se internalizan afectando la regulación emocional propia, se desorganiza la relación mente-cuerpo, el trauma se mantiene cuando se le niega o no se reconoce. Es así como estas percepciones y sensaciones producidas alrededor del mismo no obtendrán representación, y aquel que lo padece puede entender o comprender lo traumático como una falta de coherencia propia. ¿Soy yo? Y la homofobia. Hay disonancias sobre su significado, desde significados individuales hasta perspectivas contextualizadas. Puedo reconocer la homofobia como un conjunto de prácticas y de expresiones sociales, comportamentales y emocionales de aversión, miedo y odio en los ámbitos macro y microsociales de personas homosexuales o de sexualidad o expresión de género diversa. Deja marcas en la forma en que las personas que la padecen se relacionan, impacta en la calidad de vida, alterando la posibilidad de un equilibrio en áreas como salud, trabajo, el derecho a la expresión de su sexualidad, su identidad y su afectividad en la vida pública de forma segura. El padre, mi segundo paciente, también padece su dificultad homofóbica como una presencia traumática entrelazada con su funcionamiento y límites psíquicos propios. Argumenta no querer destruir lo diferente de su hijo, pero sí invisibilizarlo al no poderlo pensar. A esto, María Gómez, en su artículo Violencia, Homofobia y Psicoanálisis 2007, citando a Donald Moss, lo nombraría como una mente prejuiciosa. En dicho espacio intrapsíquico, solo hay una forma inmutable de hacer lo correcto, una forma en la que yo y la gente como yo defienden un orden preexistente y evitan pensar en la naturaleza contingente de dicho orden. Aquí traigo a colación la viñeta de otro paciente en la institución en la que trabajo en las mañanas. Este paciente asiste a una modalidad de psicoterapia psicoanalítica como otras personas a las que se benefician del régimen de salud básico en mi país. Este paciente es abogado, homosexual, viene por detrimento de su capacidad laboral por secuelas de haber trabajado más de 10 años defendiendo los derechos humanos en territorio hostil en mi país. Tiene al fin la posibilidad de ir de vacaciones y en este caso va a Francia. Me dice que le preocupa ir de viaje y que allá le pase algo, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad de comunidades LGBTI según las noticias. Este paciente no tiene síntomas psicóticos ni disociativos, pero piensa en futuros devastadores basado en datos estadísticos actuales. Con Raúl hemos llegado a comprender que tenemos que hacer la travesía de desligar el trauma de su homosexualidad,
ya que en este proceso psicoterapéutico de más de un año, su discurso y por supuesto su ansiedad se encontraba originada desde el trauma cotidiano, iniciando con el rechazo y el agresivo matoneo en el colegio y el de los papitos y mamitas en redes sociales ya de profesional. Hago énfasis en la expresión cultural papitos y mamitas que se utiliza acá en Colombia para dirigirse a los padres de familia como la presencia perturbadora de la cultura circundante de esta región, de esta ciudad y de esta clase social, producida por nosotros en el territorio y que posiblemente corresponde de alguna manera a la esencialización de la crianza y de la infancia. En la escena, los miedos de los padres ante lo traumático de la sexualidad y lo diferente producen una actitud de defensa y agresión, aún hasta violencia, para evitar la posibilidad de ver todo aquello que es proyectado. Pero los diferentes chicos traumatizados, golpeados y atemorizados por los otros que los matonearon, algunos de los muchachos agredidos salieron de ese colegio a otros donde sus existencias pudieran tener espacio. El colegio intentó que la palabra fuera utilizada a través de la intervención de la Fundación de Raúl para la comprensión, la aceptación, la apertura y el aumento de herramientas y espacios psíquicos colectivos a la diferencia. Pero la homofobia se hizo presente de manera violenta, evitando el proceso. Como pudiera decir Gómez, este grupo de personas pertenecientes a una sociedad con modelo binario de distribución del poder a través de la lógica del prejuicio excluye violentamente tanto a los chicos víctimas, al poder del colegio y a la intención del profesional de abrir espacios a lo no binario. Algunas conclusiones. Los estudios e investigaciones muestran la necesidad de que se realice una sensibilización, se abran los currículums de colegios, universidades, también de especialidades y formaciones para evitar que el trauma suceda, o por lo menos para disminuir la posibilidad de que sujetos pertenecientes a las minorías lo padezcan. Lo que sucede alrededor de la homofobia es más que un trauma simple. En muchas ocasiones la padecen quienes no encajan en un cuadro de estrés postraumático, pero sí atraviesan constantes momentos de estrés, ante lo cual hay que tener en mente el concepto denominado estrés de minorías. En algunos otros sucede tantas veces y de manera violenta que se constituye en un trauma complejo, produciendo el deterioro en muchos aspectos de su existencia. Tras esta percepción a la terapia o tratamiento, permite que se acoja al paciente en la totalidad de su ser. Es por esta razón que los temas de diversidad sexual, sexualidad, prejuicios, diferencias y duelos deben ser elementos asociados en nuestra experticia dentro de la salud mental y dentro de la formación de estudiantes de carreras asociadas a la salud. Que algunas personas con homofobia o que ejercen la homofobia en otros pueden tener una estructura mental que les lleve a sentir los temas anteriores como diversidad sexual, sexualidad, prejuicios, diferencias, como objetos psíquicos impensables, dolorosos y traumáticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, excelentes los tres. Así que bueno, vamos a comenzar con las inquietudes que ustedes mismos tengan sobre sus temas y al público que está presente en este Zoom. No sé, Daniela, si hay alguna pregunta. Sara levantó la mano. Sí. Bueno, Sara, sí, te escuchamos. Bueno, la verdad que fueron 3 exposiciones, una muy medulosas, ¿no? Cada Sí. una muy, muy medulosa. Tendríamos para hablar varias horas de cada una de ellas, ¿no? Y realmente muy bien expuestas, todas muy bien expuestas, con situaciones realmente traumáticas, muy de todos los días que las vemos, no a tal magnitud, algunas de ellas, pero están muy presentes. Por ejemplo, empezando por Guido, primero. El trauma infantil temprano y las consecuencias, ¿no? Donde está puesto el acento, yo agregaría, está muy bueno todo lo que expuso Guido,
Pero agregaría, además del papel de la madre que no puede sostener ese hijo y que luego puede de alguna manera intervenir toda esa primera parte de su evolución, en la falta de apoyo paterno, ¿no? No es solamente la madre, sino es quizás una madre abandonada por el padre. Quizás son madres solteras o casadas o con pareja, pero con un padre que no se hace cargo de la crianza del hijo. Yo creo que hay mucho de todo eso en esos chicos sociópatas. Sociópatas que llegan a ese lugar que, bueno, él dice que ahora se llama el lugar para rehabilitación, lo que nosotros llamábamos el reformatorio, ¿no? Habitualmente. Y que muchos de ellos del reformatorio pasan a la cárcel después, ¿no? No quedan en el reformatorio, son futuros ladrones, criminales, sociópatas, ¿no? Exactamente. Pero yo quería hacer hincapié en que la pobre madre no puede hacer todo, ¿no? Necesita del apoyo paterno y que el hombre muchas veces piensa que con solo ser proveedor alcanza y no piensa su papel fundamental en la crianza de ese hijo desde un inicio, ¿no? Bueno, habría mucho más para decir, pero no quiero dejar pasar también el tema de lo que trajo Jenny, las violaciones, ¿no? Las violaciones y, bueno, los casos que trajo fueron realmente dramáticos. La chica de 14 años, que no tenía experiencia, inclusive virgen, y sometida a una tortura de ese tipo. Ahora, lo interesante es que ella acepta al violador como marido, ¿no? Eso es lo que me sorprendió. O sea, lo que falta en muchas de estas mujeres es la posibilidad de la denuncia, porque realmente alguien tomará la denuncia, creerá en la denuncia. Ese es el gran problema de por qué muchas mujeres no denuncian, ¿no? El temor a no ser creíbles, a ser tratadas como prostitutas, y prefiere casarse con el violador antes de hacer la denuncia de lo que le pasó. Y la mujer casada, grande, ya, creo que tenía 50 años, no sé cómo quedó embarazada, ¿no? Inclusive, creo que dijo que tenía 50 años. Pero 50 años en el momento del peritaje. Perdón. O sea que era no menor. se había entendido pero bien conozco eso, casos de sí. mujeres de 50 embarazadas, pero bueno. Sí, perdón, sí. Sí, o sea, tenían Estaba una edad menor. Sí. Claro, sí. Tendría 30 años. Pero de cualquier forma, el repudio que recibió de su marido, el repudio que recibió el chico, porque además ella tampoco lo aceptó. Ella podría haber hecho un aborto que tampoco hizo. Sarita, ¿querés hacer un comentario también para Iván? Porque así sí, digo algo más para Iván, sí. La homofobia. La homofobia que por más que está el matrimonio igualitario, todo esto, la homofobia sigue existiendo. Sigue existiendo y, bueno, no hablamos de los países orientales, hablamos de los occidentales. Y esto de que el pobre persona que fue a ayudar a que no se haga más bullying, ¿no? Podríamos decir, en un colegio, recibe amenazas de los padres de los chicos victimarios. Es algo inaudito y que bueno, que debe ser denunciado también, pero ¿a dónde? ¿A dónde se denuncia todo eso? Muy bien. Bueno, gracias, Sarita. Dejo acá porque dejo para que hable el resto. Sí. Bueno, no sé si Dani, vos querías comentar algo también. Sí,
Sí, algo breve para los tres. Gracias, para Marita. los intercambios. Bueno, realmente muchísimas gracias, como les dije al inicio, a los tres disertantes. Excelentes las participaciones, bastante reflexivas. Yo creo que en base a lo que nosotros los escuchábamos, íbamos pensando en nuestros propios pacientes, en nuestra propia historia de vida, en la cultura, en la sociedad en la que vivimos y en lo que nosotros podemos hacer, ya sea desde un cambio interno para nosotros mismos o para nuestra familia, ¿no? O sea, desde un grano muy chiquito ir haciendo ese cambio, tomando toda esta información y viendo la perspectiva de que el sujeto o el paciente o el consultante, según la teoría que uno maneje, es integrado, es cerebro, mente, psiquis y todo lo aprendido, ¿no? Respecto a lo que nos planteaba Guido, muchas veces cuando trabajamos trauma, nos enfocamos en lo biológico o en el cambio conductual. Entonces, reflexionar en que no podemos perder la base psicoanalítica que nos da tanta información, me parece muy valioso, ¿no? Como él nos mencionaba y haciendo como una pequeña reflexión, cuando el trauma precoz desorganiza tanto la base psíquica, objetival, simbólica, síntomas narcisistas y demás, también hay un cambio neurobiológico, ¿no? Afectivo regulatorio. De esto van a emerger las personalidades o los rasgos de personalidad y cuando hay carencia, ahí dejó picando una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en la evolución con las mamás ahora? ¿Es la cultura? ¿Es la sociedad? También es el neurodesarrollo, porque ahora vemos que hay muchas mamás que tienen hijos muy jovencitas y sobre todo mamás que tienen mucha carencia. Y la carencia nutricional, la carencia económica, la necesidad de salir adelante, ir a trabajar, el estrés materno, todo eso va a impactar inclusive en la etapa temprana del desarrollo, ¿no? Entonces, integrando un poquito esto, lo que nos recordaba Guido es cómo impacta en un perfil de psicopatía, cómo vemos estos chicos con esa necesidad de llamar la atención, de una ayuda externa y de sentirse cobijados fuera de casa porque nunca tuvieron cobijo. Pero sin embargo, nosotros lo que podemos ver en este tipo de pacientes es la frialdad afectiva, la ausencia de culpa, la desvinculación, un predominio de acción, de descarga sobre la palabra, porque es la forma en la que pudieron y supieron defenderse frente a un mundo hostil desde tan temprana edad, ¿no? Muchas veces como nos decía Guido, desde la parte gestacional. Por otro lado, qué interesante, Jenny, todo esto que también marcas en tu experiencia. No todos llegan a tener esa experiencia con víctimas de, por ejemplo, del Sendero Luminoso o en Colombia. O en México con los carteles, bueno, ahora en Bolivia con una zona que se dedica al narcotráfico y también a la trata de personas. Cómo esta paciente que también mencionaba Sara tiene una desintegración total. Esa pregunta, ¿cómo elige a su agresor? Porque la marca y el daño psíquico es tal que no puede integrar lo que pasó antes a lo que pasó después. Pero además hay un componente cultural de quién la va a aceptar. Si ya fue, como ya fue tocada, ¿quién la va a aceptar? Claro, entonces es esa parte cultural de derechos humanos y demás que todavía está muy sesgada en ciertos lugares, ¿no? Como también los tres bueno, mencionaban que estamos en un mundo globalizado, de aprendizaje, de un pensamiento más abierto, pero no podemos dejar de lado la realidad. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que nosotros estamos viendo. Y respecto a lo de Iván, me parece que la frutillita del postre, hablar de trauma complejo. Claro. Cómo a través de todo esto que nos mostrás, un diagnóstico de ansiedad tiene por debajo el trauma complejo. Y como si nosotros nos quedamos con, el paciente tiene ansiedad, le doy un antidepresivo, bueno, lo ayudo a dormir y demás, todo que está debajo queda de lado. Entonces solamente bajamos la sintomatología, pero no estamos ayudando a integrar su autoestima, su autoconcepto, la sintomatología constante en relación a las dificultades intervinculares, la desconfianza con sí mismo, con un otro, en estos pacientes que nos decías, ¿no? ¿Cómo son tan capaces cognitivamente, muy
digo, educados, con un rango educacional bastante alto, pero por dentro son tan frágiles. Entonces, como concepción y conclusión de todas las disertaciones, me parece que lo que me llevo bueno, de la jornada de hoy es esto: más allá de integrar que somos uno solo, poder ver a nuestros pacientes o consultantes o el sujeto enfrente de nosotros como un sistema nervioso que en algún momento necesitó de alguien que no tuvo o tuvo con dificultades, pero también que necesitó su psiquis. ¿Qué necesito y qué yo le puedo dar? ¿Cómo le puedo enseñar todo eso ahora? Obviamente saliendo del lugar de sobreprotección o de cumplir una función que a mí no me corresponde. Así que les agradezco infinitamente por estas reflexiones que en lo personal me llevo el día de hoy. Bueno, gracias, Dani. Creo que Alejandra quería también hacer unas preguntas o unos aportes. En realidad, al principio me llamó muchísimo la atención lo que planteaba Guido como parte de la evolución, que en realidad estemos obligados por temas evolutivos de caminar sobre nuestros dos pies a tener un embarazo de 9 meses en vez de 10 o 20, o no sé, los que sean. No Los sé si Guido estudios quiere decían que era contarnos algo necesario más, pero 12, un poquito más de 12 Espera, meses. Guido, espera que después vamos a abrir para que ustedes aporten a todas estas inquietudes. entonces Por favor. ese es un tema que me llamó muchísimo la atención. Y lo segundo que también me llamó mucho la atención es cómo los tres expositores de alguna manera confirman el tema de que no es solo el eje 1 del antiguo DSM-4 lo que está dañado, es el eje 2, es la personalidad, que no es una enfermedad, es una personalidad diferente. Últimamente, no sé si por desgracia o qué, me están cayendo trastornos depresivos que no hay manera de modificarlos. Y cuando miramos por abajo, en realidad son trastornos de personalidad por dependencia, y entonces no hay manera de que el medicamento o la psicoterapia semanal alcancen para cubrir todo eso. Bueno, esas cosas quería comentar con Muchas ustedes. gracias, Ale. No, No sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta, otro tipo de acotación, así abrimos el diálogo con los expositores. No veo si hay alguno más porque levantó la mano. Bueno, si no, yo voy a atinar a hacer Claudia. algún Claudia, ¿dónde está? No, Claudia, estaba sí, pensando, tenés hola. la palabra. Sí, estaba pensando una cosa respecto a la presentación de Iván, ¿no? Estos dos pacientes, Raúl y el otro señor, ¿no? Iván. Estaba pensando que es como si el segundo paciente fuera un poco una continuación del primero, en este sentido. Estos papitos y mamitas, ¿no? Tan agresivos y que cuestionan el operado y el trabajo de tu paciente, ¿no? Y el segundo que se pregunta sobre qué dirá mi madre, mi hijo debe entender. Entonces, Sí. no puedo no pensar en una conexión entre estas dos, en el sentido, es como si este segundo paciente pudiera estar en una fase evolutiva respecto al primero, ¿no? Como si el primer paciente, he perdido la fuerza en mi voz, en algún modo, en un modo o en el otro, hubiera podido hacerse oír, ¿no? Como si fuera el hijo del segundo paciente. Ecco, me parecía que estábamos hablando un poco de el padre y el hijo visto desde puntos de vista diferentes. Y esto, muchas gracias por este aporte, ¿no? Que me hizo reflexionar según de dónde vemos, como todo, ¿no? El punto de vista desde donde ponemos el focus. Y después la otra cosa que quería comentar del doctor Guido, pido perdón, no me acuerdo el apellido, no me lo Arrigasi. mucho gusto. Entonces, yo pensaba esto de la desviación, de las conductas deviantes, y lo asociaba, no puedo no asociarlo al tema de las familias, ¿no? Bueno, yo vivo en Italia, soy argentina, pero vivo en Italia, y hubo muchas investigaciones respecto a esto, a estas bandas, que generalmente son bandas de inmigrantes, de chicos
inmigrantes, la mayor parte son de Latinoamérica, ¿no? Lo que ayuda también a que se venga a estigmatizar también nuestra cultura, ¿no? Como si fuéramos, bueno, en fin, ya sabemos de qué estamos hablando, sucede en todas partes. Y pensaba a estas bandas como un surrogado de la familia, ¿no? A la ausencia de estas madres, un poco como decía el doctor Guido, con estas fragilidades, a la gran ausencia del padre, ¿no? Acá todos los días nos bastonan con el tema de que el gran ausente, por lo menos acá lo que se ve en la cultura europea, es el padre. En sustancia, pues lo que falta es la familia, ¿no? Una familia que tenga. ¿Y cuánto estas bandas van a sustituir estas familias? Con roles, funciones, reglas y sobre todo alguien que está, puntos de referencia, ¿no? Estas son las dos reflexiones que quería comentar. Gracias a todos, a la doctora Lloret. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, bueno, si me permiten, yo voy a hacer alguna acotación de las 3 exposiciones que me parecieron fantásticas y estoy tan agradecida a la presencia de ellos en nuestro espacio. Anita. Sí. ¿Vos querías también? Dale, sí, seguí. Ya quería decir, no, que me parecieron súper interesantes, por supuesto, con respecto a la del doctor Guido, esto de ver las distintas posturas según desde dónde se mire, ¿no? Y después yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros como terapeutas? Porque nos centramos un montón en el paciente, pero ¿qué pasa con la sociedad? Papito, mamita, ¿no? ¿Qué pasa también con esto de las madres, el padre, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer nosotros para, digamos, modificando esta situación o aportando elementos en donde socialmente hablando haya mayores resiliencias, porque obviamente todo esto, como contaba Iván, de mamito, papito y demás, también han tenido probablemente en muchos casos, algunos de ellos, un trauma temprano, ¿no? Bueno, eso solo quería aportar. Ahora, ¿quién levantó? ¿Mariela? ¿Levantaste la mano? Sí, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a los 3 presentadores. Yo quisiera esto, un poco recién lo dijo la doctora, ¿no? Del doctor Guido. Esto de la prevención, que uno lo ve, yo trabajo con pacientes adultos, tanto con varones y como con madres, el rol de la paternidad, cómo esto es un pedido, ¿no? Cómo ayudar a que a que las madres, digamos, trabajando desde la búsqueda de la equidad, cómo confrontar esto el valor que tiene la maternidad, ¿no? Y cómo dar valor a algo que solamente por el momento lo tenemos las mujeres, ¿no? Y esto no sé, en un trabajo de un curso de preparto, a mí se me ocurre, y yo había hecho la propuesta, de poder dar este tipo de cosas, estos aportes, para un poco la prevención, porque no muchos padres sabemos la importancia que tiene después en la adultez esto. Pero ahí estoy entre la dualidad cuando uno habla con mujeres de no cargarles con la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un diálogo desde lo preventivo? Eso quería consultar. Bueno, muchas gracias, Mariela. Ahora creo que Alejandro había levantado la mano. Sí, hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Es la primera vez que estoy en una actividad del capítulo de psicotrauma acá online, así que la verdad que agradecido. Yo soy médico, psiquiatra y psicoterapeuta de Neuquén Capital. Vivo y trabajo en Neuquén Capital. Bien, gracias, Alejandro. La verdad que las exposiciones excelentes, la verdad que un placer escuchar y la verdad que bueno, tratando de apelar un poco de síntesis, porque a medida que los iba escuchando se me van ocurriendo tantas cosas, me parece que fue algo que nos pasó a todos, y excelente. Bueno, yo en lo que pensaba era en la palabrita del estrés que recorre, de una u otra manera, recorrió todas las exposiciones, ¿no? Y
Y lo que sabemos que el estrés tempranamente, tomando un poco esto también que decía Guido. Un poquito más alto puede ser. A ver si me acerco un poquito. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ah, perfecto. Digo, el estrés temprano, lo que sabemos que desde la neurobiología genera altos niveles de cortisol, y esto va generando un trastorno que la doctora lo decía recién cuando hablabas de neurodesarrollo, y sabemos que estos trastornos del desarrollo, dicho muy poco académicamente, serían como, van generando como cerebros o psiquismos más empobrecidos, pero empobrecidos neurobiológicamente, porque sabemos que se interrumpen la sinapsis, la sinaptogénesis, hay una serie de impactos. ¿Por qué digo esto? Porque también lo conectaba con esto de pensar qué tipo de psicoterapia o de abordaje le podemos ofrecer a nuestros pacientes traumatizados. Pensando en la excelente ponencia, digamos, de Iván con homofobia, digo, es necesario, a veces yo escucho, veo, digamos, especializaciones dentro de la psicoterapia, terapeutas que trabajan solamente con género. Digo, es para pensarlo, no lo tengo claro, ¿no? Es necesario que tengamos una formación específica en determinadas temáticas. Yo creo que en algunos casos sí, tenemos que formarnos. Y también me invitaba a reflexionar qué nos pasa a nosotros, los terapeutas, con temas que quizás son lejanos a nuestro paradigma, porque sabemos que la objetividad a esta altura del partido, a ver, nos merecemos permanentemente reflexionar sobre la objetividad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a los terapeutas? Y eso lo conecto con la formación. No quiero polemizar acá porque por suerte fue un caso aislado, pero yo tengo un paciente, estudiante de psicología, acá de Comahue, que en la cátedra de psicopatología, que es básicamente lacaniana, todavía siguen hablando de los homosexuales, que los homosexuales somos neuróticos perversos. Lo quieren dibujar, digamos, pero que somos perversos o que somos neuróticos, no sé qué. Digamos. Digo, yo quedé horrorizado cuando escuché eso. Por suerte, y con esto no quiero, por favor, generalizar, porque me parece que tiene que ver más con las personas que con la línea teórica, muchas veces, y que es la dimensión ética, ¿no? de lo que hacemos en nuestros consultorios. Entonces, me pareció sumamente interesante para seguir pensándonos y reflexionando cómo acogemos, cómo recibimos a nuestros consultantes o a nuestros pacientes, y pensando en esto, ¿no? Que son cerebros que están como un poquito empobrecidos neurobiológicamente. Entonces, y que esos núcleos, como decía Alejandra recién, ya se transforman en núcleos como esquemas, los cognitivos diríamos, esquemas centrales de identidad muy rígidos que van a dar lugar a los trastornos de personalidad, ¿no? Y si yo le quería hacer una pregunta a Iván. Yo vengo escuchándose bastante el concepto de homofobia internalizada, entonces quería preguntarle a él puntualmente si esto lo ha podido ver en la clínica o si lo ha podido pesquisar en los pacientes, esto que es un tema complejo, esto de la homofobia internalizada. No quiero robar más tiempo, da para 1 o 2 seminarios más. Muchísimas gracias. Bueno, Iván, le vamos a pedir a Iván que espere un momentito porque vamos a hacer un comentario, Alejandra y yo, y después hacemos el intercambio con los autores. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo quería comentar un poco lo que dice Alejandro. Me parece que es fundamental porque en la medida que nosotros como especialistas trabajemos en salud mental, tengamos la qué sé yo, la conciencia de poder exteriorizar nuestros propios prejuicios. Porque el paciente homosexual o el paciente diverso o el paciente psicótico o el paciente que tenga cualquier otra característica no viene a cuestionar el problema que nosotros sentimos sobre esa situación, sino que viene a hablar de su vida en una sociedad que no le ha dado un lugar aceptable y que no lo ha comprendido, no lo ha alojado psíquicamente y en la vida formal, ¿no es cierto?, en la comunidad.
Por supuesto, nosotros sabemos que en los últimos tiempos en la sociedad Federación Latinoamericana, FEPAL, se ha ocupado de los prejuicios en todo el ámbito de la comunidad de los profesionales. Entonces, en las instituciones, por ejemplo, yo recuerdo que yo dando clases en la formación de psiquiatría de Lía Ricón en el instituto INEVA, yo recuerdo que muchos de mis alumnos me preguntaban si en APA aceptaban la formación en APA para profesionales homosexuales. Cosa que obviamente yo le dije que sí, pero no por el hecho de que tenía plena conciencia de la aceptación, sino porque contaba con amigas y colegas y amigos que estaban totalmente como dispuestos y aparte con mucha conciencia de este prejuicio institucional, no solamente social. Después, con respecto a Guido, me parece interesantísimo y también vuelvo a traer Guido a Lía. Lía, vos sabés que habla, Lía Ricón, dice que el ser humano nace inválido, ¿no? Y que entonces, y es cierto eso, porque en realidad es el costo de transformarse en humano. La bipedestación es el costo, la represión olfativa, bueno, todo lo que nosotros sabemos, la disposición del futuro, la disposición de saber la distancia, lo que está lejos, lo que está cerca. Es decir, tiene un ámbito y un recorrido distinto. Y también, obviamente, esto lo vimos nosotros muchas veces, respecto a lo que trajiste de las peleas de los jóvenes, ¿no? Es decir, qué pasó con esos chicos que mataron a Báez, por ejemplo, qué pasó con ellos, qué había pasado en la maternidad. Es evidente que sabemos por las distintas autoras, por Mahler y otras cosas, otras autoras más, la presencia de la madre y la conexión, pero para que esta madre esté conectada tiene que estar contenida. En la Biblia ya figura que hay un recurso donde la mujer que va a parir o que tiene los primeros meses de atención y de año del niño, las mujeres constituyen un clan para sostener, porque el hombre se dedicaba a la tarea de estar para afuera, conseguir los insumos. Pero eso que dice la Biblia también se ve en los pueblos previamente colonizados. Los precolombinos hacen también un ritual de acompañamiento al parir entre mujeres. Y cuando las mujeres indígenas pasan por el parto, necesitan ser escuchadas, que eso también es un contenido que tenemos que manejar, necesitan ser escuchadas que no paren a la manera occidental, sino en una comunidad de mujeres que sostienen esa llegada del niño. El mundo occidental ha trabajado mucho, como también decía Sarita, la presencia del padre, y ese es un conocimiento que es válido también, es bueno integrar ambos conocimientos, occidental y el originario, porque en el mundo occidental Raskowski hablaba de la presencia del padre como partero, que Sarita lo trajo, me parece sensacional. Y con respecto a Jenny, me acordaba de la película Los secretos ocultos, la hizo Naomi Rapace, que es una actriz que tiene una procedencia que es gitana, es hija de gitanos y de una checa, creo, jordano, una cosa así, y ella presentó una película sobre el trauma de guerra y las violaciones. Es fantástica la película y ella como actriz, que la conozco mucho, y me parece que en este momento es fundamental. Estamos pasando por guerras por todos lados, y justamente con Iván hemos estado presentes en FEPAL, en las inundaciones que hubo, las catástrofes que también hay que tener en cuenta y que a nosotros nos convoca desde el punto del psicotrauma. Con Iván estuvimos presentes en la catástrofe de Río Janeiro, de las inundaciones, donde hubo abuso de niños. O sea, está siempre presente la facilitación del desvalido, del vulnerable, sean las mujeres, sean los niños, para los actos más criminales. Bueno, esto solo quería decir, vamos a decirle, Ale, ¿podés seguir un poquito? Bueno, en realidad solamente quería
decir algo que me despertó cuando Alejandro dice, pero bueno, entonces tendríamos que especializarnos en las homofobias y especializarnos en esta y en la otra, tendríamos que ser... Y en realidad pienso que es importante que sepamos más sobre determinada cosa, según las preferencias de cada uno, pero algo que nos debería convocar a todos y que nosotros desde el ámbito de la educación de médicos tendríamos que fomentar, es aquello que recuerdo la época en que hicimos el primer congreso vía remota, en donde averiguábamos de las distintas maneras de conectarnos y esto nos parecía chino, japonés. Vino vía remota un holandés que se llama Jim Van Os, que planteaba y para mí tiene un valor enorme, el tema de la psiquiatría personalizada, porque nosotros no podemos... Estoy en absoluto de acuerdo con que exista una CIE 11, un DSM 4, 5, 6 y 7, el que sea, que nos permita que todos hablemos un idioma común para referirnos a ciertas cosas, pero que eso no es el modelo de la formación. A los médicos o a los psicólogos no se los puede formar a través, es como formar un cocinero a través del menú. Nosotros no podemos hacer eso, tenemos que darnos cuenta que cada vez que se presenta ante nosotros el paciente es único, tiene una patología que comparte con algunos, pero él o ella son diferentes a todos. Entonces es súper importante que ese primer encuentro que tenemos con el paciente seamos todo oídos y todo curiosidad y tratando de comprender qué es lo que está pasando. Y sé que eso choca terriblemente con el tema de que la gente tiene que ver 30 pacientes por día. Ese es el caos que nos está sucediendo. Pero dentro de lo que podamos, tratemos de acercarnos al paciente, no como un número como el que finalmente viene. Es una persona que es una novela en sí misma y tenemos que meternos a ver de qué se trata. Eso nomás quería decir. Muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a hacer un recorrido desde los expositores. Por ejemplo, Iván, podés tomar algo de lo que se escuchó, de los comentarios de tu trabajo, después seguimos con Jenny y después con Guido. Ok, para contestar primero lo de homosexualidad internalizada, por supuesto, es lo que sucede cuando has vivido toda la vida escuchando un discurso negativo hacia ti y eso se internaliza. Se internalizan las relaciones, se internaliza el contenido de la relación, las disposiciones afectivas de estas relaciones hacia ti y eso constituye un núcleo en tu self, ¿sí? Te consideras eso que te dijeron que eras, a pesar de que pudieses tener unos padres encantadores, de todas maneras el exterior también establece relaciones que también el crecimiento tiene que ver con identificaciones y desidentificaciones y eso que se va sucediendo queda en ti e inconscientemente lo actúas hasta que no llegas a necesitar de una terapia y a darte cuenta que tú estás haciendo cosas. No puedes tener lo que sucede en muchas personas de la comunidad es que no pueden tener relaciones sanas, duraderas, precisamente porque se piensan negativamente o no se piensan, ¿sí? Aún necesitan la terapia para poder representar esos elementos del self negativos hacia sí para poder reconocerlos y decir esto es lo que yo estoy actuando de lo que así me criaron, ¿no? Como ese padre que cariñosamente no quiere que su hijo sea maltratado y por lo tanto le dice, no te muevas así que te ves muy femenino, porque sabe cómo es el exterior que no tolera y que va a encontrar más bien una agresión, ahí cambio el término, encontrará una agresión y entonces tomo esto del exterior para decir como un segundo punto que me parece que retomar lo que dice la colega Claudia, que era un poco mi intención de establecer ese escenario
el escenario entre el que padece la homofobia y el que ejerce la homofobia, en que en muchas ocasiones, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones, quien ejerce la homofobia no tiene espacio psíquico para tolerar o considerar las diferencias del otro, ¿sí? Entonces su hijo tiene elementos diferentes y esto, la psiquis del padre, en este caso, o del cuidador, no tiene espacio para ello, ¿sí? Y eso es una cosa que me parece que hay que considerar teniendo en cuenta la terapia. No, porque no únicamente vamos a ver pacientes que padecen de la homofobia, sino, por ejemplo, como traje este padre que necesita saber qué hace con este sufrimiento porque no puede entender o no puede pensar a su hijo en su totalidad, Muy ¿sí? bien. Y la tercera, perdón, y el tercer punto es también pensando en la prevención, que quería pensar en que si tenemos tal vez que tomar de nuevo hablar de sexualidad, ¿sí? Hablar de sexualidad porque la cultura, todas las culturas no aceptan o no tienen espacio para la sexualidad y la diferencia. Yo pensaría que tal vez, no sé, y tal vez le preguntaría a Jenny si de pronto el trauma no pudiese ser más fácil de metabolizar en terapia, por supuesto, si estas personas tuvieran mayor información o hablaran más tranquilamente de la sexualidad, porque sabemos que la cultura muchas veces establece la sexualidad como un tabú. Límite. ¿Sí? Entonces, pensar que fui violada no, no puede ser dicho, pero si han hablado antes de sexualidad, tal vez esto tuviera algún mayor espacio o camino. Muchas La gracias. pregunta muy interesante. Vamos a dar la palabra justamente a Jenny para que recoja alguno de los aportes. Jenny, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. No te veo. Acá estoy. Bueno, gracias. Tenemos, tratemos de ser un poquito Sí, más voy a sintéticos ser porque cortito. falta Guido. Sí, cortito voy. Bueno, con la adolescente de 14 años que llamaba la atención que se haya casado con el violador. Nosotros tenemos que comprender de que era un método de tortura ser violada y que los soldados eran obligados a violar. O sea, si bien los jefes violaban porque era, ¿no es cierto?, la intencionalidad de dañar, pero a los soldados se les obligaba. Es como, es un método de tortura. Y no todos podían violarla. Y este joven estuvo mirando por la ventana lo que estaba sucediendo y le dio pena. Por eso es que le ofrece matrimonio. Lo que pasa que, bueno, que sería muy largo poder ¿no? comentarles todo el contexto. Por eso es que acepta casarse, porque aparte el temor de quedar embarazada y ser sobra de militar en esta comunidad hubiera sido repudiada constantemente, en fin, hubiera sido una cosa aún mayor todavía. Bueno, y con respecto a la señora, la señora tendría, o sea, en el momento en que nosotros nos acercamos a hacerle el peritaje, ya habían pasado más de 20 años, o sea, andaría cerca de los 28, 30 años como máximo. Y comentaron, por ejemplo, ¿por qué no abortó? Bueno, lo que sucede es que a veces en ciertas comunidades no está dentro del aparato o dentro de la cuestión el aborto. No, estamos pensando que estuvimos que ir unos 5 días antes para conocer una comunidad alejada, quechua hablante, con una simbología de muchas cosas que se nos hubieran escapado si no hubiéramos estado ahí, haber leído, preparándonos un mes mínimo antes para conocer las cosas. O sea que a veces Jenny, porque en realidad el concepto de descartar un hijo no es un concepto de este continente y de estas culturas. No, aparte, ella ya había tenido otros hijos. Claro, O sea, entonces, la cosa, ella lo que decía era que también era parte de ella. Entonces, la cosa, viste, es mucho más compleja que ir a un
o tomar un yuyo y abortar. Es mucho más, pero muchísimo más compleja. Mucho más. ¿Ya? Lo otro que decía Iván la pregunta, y gracias. Mira, yo no sé si en ciertas comunidades el hablar de sexualidad, porque son métodos de tortura, es como que, digamos, si está acostumbrado al golpe, ¿no es cierto? Si un golpe más o menos, o una picana le va a hacer más o menos. No, es la intencionalidad del daño, ¿no? Que creo que eso tiene que quedar claro. Cuando hay un deseo de dañar al otro. Y con respecto a qué se podría mejorar, yo creo que la mejor manera en estos casos es a través de la justicia, no solamente del acompañamiento psicológico, sino que estos crímenes no queden impunes. Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, Guido, tenemos más o menos 7 minutos para después cerrar. Bueno, a ver, entonces voy a tratar de, con lucidez, ser sintético. Bueno, primero, agradecer al capítulo de psicotrauma la invitación. Segundo, me llamó la atención la integración realmente que se ha ido dando en los conceptos, lo cual es muy enriquecedora. Tercero, respecto al padre, es obvio que interviene el padre y por como no hay mucho tiempo, pero yo lo dije, lo que sí que entonces lo voy a desarrollar. Hay una simbiosis primaria perinatal donde hay una fusión y ahí está la mamá y la criatura. Y lo bueno es que la criatura ni se dé cuenta de que hay un objeto externo. Y el padre, en las familias sanas, tiene que tener una artesanía para ver cómo va entrando virtualmente, ¿no? Sin generar una atención o una estimulación demasiado grande del sensorio de la criatura, porque si seguimos a Margaret Mahler, entraría casi en pánico organísmico. O sea que el padre está cuidando la dupla. En los casos que yo comenté, lo que pasa es que no solo la madre se vio superada, son familias desquiciadas. Esto es lo que yo vi durante 5 años, que hablé como con 200 familias. Son familias desquiciadas, donde el padre estaba preso, asesinado, era alcohólico. Entonces, yo creé un término que es que el padre abdicó y se ve lo tan absurdo que el que dicta las normas pasa a ser el hijo. O sea que es todo caótico. Después, creo que fue Alejandra, dijo algo muy, que lo comprobé, lo de las banditas. Las banditas tienen una organización, hasta hay un jefe, tienen que respetar ciertas normas, a ver cómo se reparten la plata, si bien es un poco absurdo, pero hay una organización. Esa organización reemplaza a la familia y ahí ya es el caos total porque ya la familia ha perdido su razón de ser, ya se caracteropatizan, se llega a la justicia y ya son casi un caso perdido. Lo otro que quería decir es, yo creo que la prevención, cuando llegan estos casos, es casi imposible. La psicoterapia individual puede ayudar, pero está tan instaurado estos cuadros clínicos que ya es muy difícil lo que podemos hacer. Respecto a lo de la homosexualidad en la APA, perfectamente. Hace un año justamente me llamó la atención que Marita dijo que aceptamos. Sí, hace un año tuvimos, me citaron para que se presentaba un candidato y somos 3 entrevistadores. Y era homosexual y los 3 aceptamos perfectamente. Y pero esto es hace 15 años, Guido. Esto será hecho es de hace 15 años. Sí, será hace un año y está cursando los seminarios de APA, ¿no? Sí. Bueno, así que agradecer todo lo que he escuchado, me he enriquecido muchísimo. Bueno, muchas gracias a los 3 expositores, así que la verdad que ha sido un éxito. Y le voy a dar la palabra a Daniela, la presidenta del capítulo, que va a cerrar la sesión. Una cosita pequeñita nada más, ¿puedo? Sí. Muy pequeñita. Una cosa, ¿no? Bueno, yo soy argentina y para poder comprender algunas cosas cuando trabajaba con quechua hablante, fui a aprender quechua. ¡Qué bien!
Claro, pero no es porque hoy sepa hablar quechua, pero sí para poder entender cómo se organizaba el pensamiento. Totalmente, Nada más. totalmente. Gracias, Yani. Bueno, muchas gracias una vez más a los expositores, a los participantes, al intercambio que se dio, bastante enriquecedor para todos. Este último aporte de Jenny clarifica un poco más lo que preguntaba Alejandro, ¿no? De necesitamos perfeccionarnos y Jenny tuvo que aprender otro idioma para poder comunicarse con las personas a quien atiende. Como todos, veo que reflexionamos en perfeccionarnos, en avanzar, en seguir aprendiendo, porque nunca terminamos de aprender. Y tomo un poco lo que decía Ale, ¿no? Poder salir de las categorías diagnósticas y hacer psiquiatría o psicología personalizada. Me parece que da muchísimo más para hablar. Estoy muy agradecida con las gestiones que hizo Marita para la integración de la jornada de hoy. Espero que muy pronto los podamos volver a tener. Es un honor para el capítulo tener o poder contar con semejantes expositores, con la vasta experiencia que tienen ustedes. Y bueno, sin más, me despido al capítulo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.